Dios te bendiga. Qué bueno que te encuentras con nosotros en Vivir por Fe. Hoy hablaremos sobre la lucha cristiana, que implica participar activamente en la batalla de la fe y pasivamente en la batalla contra el pecado. ¿Cómo podemos comprender estos dos conceptos y de qué manera repercute en nuestra vida espiritual? Mantente ahí porque en breves instantes el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, estaremos conversando sobre esto. Pastor Sergio Rubio, aquí estamos en la siguiente entrega de Vivir por Fe. Dios le bendiga. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo para usted, su familia, y también extendemos este saludo a todas las personas que escuchan este programa Vivir por Fe. Que Cristo Jesús sea entronizado en nuestros corazones. Amén. Pastor, háblenos sobre esta lucha cristiana que debe de ser pasiva y también activa. O sea, es un poco confuso. Sí, esto parece un trabalengua, Magdalena, porque estamos diciendo que la lucha del cristiano consiste en participar activamente en la batalla de la fe y pasivamente en la batalla del pecado. Para eso necesitamos leer la Biblia y podemos comenzar diciendo, Magdalena, que el pecado es un asunto que nosotros no lo podemos quitar, alguien tiene que quitarlo. Entonces, cuando usted batalla con algo que usted no puede hacer, es una batalla inútil. ¿Se da cuenta? Por eso cuando leemos el libro de Juan, el capítulo 1 y el versículo 29, cuando Juan vio a Jesucristo, él dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Por eso estamos presentando aquí que nosotros debemos ser pasivos en la batalla contra el pecado y activos en la batalla de la fe, porque quien quita el pecado es Cristo Jesús. Entiendo. Ese es el punto. Okay. Por eso otro texto que nos puede ayudar a entender este dilema, podemos decirlo así, es Lucas, el capítulo 12 y los versículos 25 al 30, que ahí dice, «¿Y quién de vosotros podrá con angustiarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun en lo que es menos, ¿por qué os angustiáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni os estéis ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscáis los gentiles del mundo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que nosotros necesitamos comprender que necesitamos creer en el Señor Jesucristo para todas las cosas. Y cuando tiene que ver con el asunto del pecado, depositarnos en sus manos para que Él haga el trabajo en nosotros. Otro punto que podemos ver es Efesios, el capítulo 6 y los versículos 10 en adelante también, Magdalena, donde habla de esta lucha que el creyente debe tener, pero que es una lucha espiritual que debemos entenderla para poder alcanzar la victoria aquí. Cuando usted lee el capítulo 6 de la carta a los Efesios, el versículo 10, ahí le va a decir lo siguiente: «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes». Este asunto interesantísimo de la lucha del cristiano, que debe participar activamente en la fe y debe participar pasivamente en la lucha contra el pecado, es depositarse en las manos del Señor, porque podemos creer en Cristo Jesús, porque Él nos ha dado el don
de la fe a través del Espíritu Santo, pero en esa fe que tenemos en Cristo Jesús y en esa entrega que hacemos a Él, entonces que Él quita el pecado. Por eso activo en una cosa, entonces pasivo en lo que tiene que ver con la lucha contra el pecado. Sí, pastor. Hay un relato interesante en la Biblia sobre los israelitas cuando estaban frente al Mar Rojo. Ahí la Biblia ilustra una situación en la que Dios le pide a los israelitas a estar quietos y también a avanzar. ¿Qué lecciones de fe podemos sacar de este evento? Ese es un evento de una importancia grande para nosotros en la historia del pueblo de Dios. Porque cuando nos vemos atrapados en circunstancias que muchas veces creemos que no hay una salida, y la salida no está porque no la vemos, pero Dios, que conoce el fin desde el principio, cuando nosotros pensamos, Magdalena, que no hay una sola salida, Dios tiene 1000 salidas. Entonces, sencillamente, el pueblo debía estar quieto en el sentido de que el Dios Todopoderoso era el que lo estaba guiando. Y debía caminar, debía estar activo caminando por la fe. Bueno, el Señor ha dicho que marchen. Tenemos el pueblo detrás, el pueblo enemigo que viene detrás y está cerca al pueblo. Tenemos el mar por delante. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, 2 cosas. Confiar en Dios de que Él nos va a proteger del enemigo. Eso es estar tranquilo, estar quietos y obrar por fe. Y entonces entrar los pies en el agua. Y cuando entraron el pie en el agua, entonces el mar comenzó a abrirse porque Dios lo abrió y cruzaron en seco. Oye, qué interesante. Son 2 cosas interesantísimas aquí. Por eso, activos en la fe y pasivos con lo que tiene que ver para luchar para quitarnos el pecado. Porque como ya hemos señalado, nosotros no podemos quitarnos el pecado por nuestra propia fuerza. Por eso la Biblia dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, ha dicho Jehová. Y por supuesto que la mancha del pecado permanece hasta que el Señor viene y con la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. También hay un pasaje, pastor, en Efesios 6:12, que menciona que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales. ¿Cómo podemos nosotros luchar contra estos poderes malignos? Ahí tenemos que ser pasivos, descansando en los brazos del Todopoderoso. Porque imagínense, el texto está diciendo claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, estamos luchando con una fuerza superior y nosotros somos carne y sangre y estamos luchando con alguien que no es carne y sangre. Entonces, ahora necesitamos ser auxiliados por alguien que tampoco tenga la condición nuestra, sino que esté por encima de la condición nuestra. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que venga en nuestro auxilio. Porque de lo contrario, imagínese que usted le tire un golpe a un espíritu, no le va a pegar. O le tire un misil o le tire cualquier tipo de objeto, es difícil. No le va a pegar. Porque es una fuerza que está por encima de los seres humanos. Pero cuando tiene que verse con Dios, entonces Dios sí puede contrarrestar las fuerzas del mal. El Espíritu Santo sí limita las fuerzas del mal. Dice, no, ustedes tienen que echar, salga de él. Jesucristo le decía a los demonios, salgan de ellos. Y los demonios tenían que salir de allí. Por lo tanto, para poderle hacer frente a algo que está por encima de nosotros, como son los malos espíritus, los demonios y Satanás y toda su hueste, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que venga en nuestro auxilio. Hay un versículo en Efesios 6 que nos invita a vestirnos con la armadura de Dios para poder estar firmes. ¿A qué niveles nos protege esta armadura, pastor? Esa armadura es una armadura de protección, porque la armadura del creyente no está como para que se vaya a luchar contra los poderes del mal, que se vaya a luchar contra el pecado y contra Satanás, porque esa es una lucha que es Dios que la lleva a cabo. Por eso hemos dicho aquí
que el conflicto entre el bien y el mal no es entre nosotros y Satanás, es entre Cristo y Satanás. Ahora, la armadura que el Señor nos pone es una armadura de defensa, una armadura que nos protege. ¿Por qué? Porque al nosotros creer en Dios, al pueblo de Dios confiar en Él, su iglesia, ahora también el enemigo dice, ok, ustedes están aquí en mi territorio, ustedes no me han respetado a mí, ¿cómo es posible que hayan aceptado a otro general que no sea a mí? Y se pone muy, muy furioso cuando siente que el pueblo de Dios no les rinde homenaje. Entonces, como tienen la lucha con Dios, ahora lucha también contra el pueblo de Dios. Y cuando usted lee, por ejemplo, Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25, usted va a ver, Magdalena, que esa lucha es triple. Porque el enemigo tiene una batalla en contra de Dios, que es el Altísimo, ahí en ese versículo. En contra también del pueblo de Dios, que es la iglesia que cree en Él en la tierra. Y en contra de la ley de Dios, que es el código moral y el fundamento de su reino. Entonces es una triple lucha que tiene en contra de su pueblo, pero nosotros necesitamos estar seguros de que hemos estado en el terreno de Dios, que nos mantenemos en el círculo protector que el Señor nos ha concedido, que es el abrigo del Omnipotente. Amén. Pastor, usted mencionaba la defensa espiritual. ¿Cómo se relacionan la fe y la defensa espiritual? Uh-huh. La fe es como el motor, es como el brazo por el cual nosotros nos agarramos del Omnipotente. Por eso muchas personas no comprenden el asunto de la fe, Magdalena. Porque la fe es un asunto que tú no lo puedes explicar así como con palabras, pero puedes experimentarlo, ¿eh? Es el galardón que Dios le da a la persona para que pueda avanzar. Entonces en el camino vamos demostrando que ciertamente caminamos como el que está siguiendo al invisible. Entonces ahí en ese caminar con el Señor, a medida que vamos avanzando, el Señor Jesucristo nos va presentando que ciertamente Él va con nosotros en el camino. Aunque no lo podamos así palpar a simple vista, pero sentimos su presencia. Sentimos también, Magdalena, la restauración y la regeneración que Él hace en nuestros corazones. Porque esa es otra cosa, ¿verdad? Que no vemos así al Señor de manera tangible, pero estamos sintiendo su presencia, estamos sintiendo lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que ha hecho también en las otras personas. De hecho, cuando Cristo Jesús tiene un discípulo que ha cambiado su corazón, que ha perdonado sus pecados, cuando lo manda a testificar, eso es que debemos decir a la gente. Por eso cuando Él curó a los endemoniados, gadarenos, les dijo, vayan a los suyos, vayan a su oikos, que es la palabra griega que significa la casa, los tuyos, los que están cercanos a ti. Vayan a su oikos, vayan a los suyos y cuéntenles cuán grandes cosas el Señor ha hecho con ustedes. Entonces las personas que estaban mirando allí podían hacer la comparación entre la vida antigua de los endemoniados y la vida presente. Uh-huh. Entonces es algo muy palpable que el Señor hace en la vida del creyente para que los demás incluso puedan ver la imagen de Dios que está siendo restaurada en los que creen, aún sin hablar. Porque la gente está mirando a los creyentes y está mirando a todas las personas. Y muchos dicen, esa persona que está allí, ese que vive al frente de mi casa, o ese que pasa por aquí frente a mi casa todos los días para la iglesia, o los sábados, o los días de culto, esa es una persona que yo siento que está transformado por el poder del Espíritu Santo. O sea, que somos cartas leídas por lo que el Señor va haciendo en nuestras vidas. Sí, usted acaba de mencionar al Espíritu Santo. Entonces me gustaría saber cuál es el rol que el Espíritu Santo juega en esta lucha. Un rol poderoso del Espíritu Santo es hacernos comprender cuál es nuestra condición. Porque si un paciente no cree que está enfermo, es muy difícil que alguien lo convenza para que vaya al médico, ¿eh? Uh-huh. De hecho, las mujeres van a los médicos más rápido que los hombres. Y si yo le pregunto a Madela, ¿por qué razón las mujeres van más rápido a los médicos que los hombres?
porque los hombres somos más complicados para convencernos de que estamos enfermos. Oh. Sí, el orgullo muchas veces nosotros no estamos enfermos, o sea, como que queremos presentarnos como los fuertes, ¿ves? Entonces, el Espíritu Santo nos convence de que estamos en un problema muy serio y también nos convence de que en nuestro propio portafolio, en nuestra propia carpeta, en nuestra propia forma de ser, no tenemos una solución para el problema que nos agobia, que es el pecado. Entonces, al convencernos así, también nos señala el camino. Dice, mira, allí está Cristo Jesús. Él murió en la cruz del Calvario, vertió su sangre por ti para curarte de la enfermedad que tienes. Entonces, el Espíritu Santo hace que Cristo sea perfecto en nuestras vidas. Por eso mucha gente tampoco entiende bien al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no vino para glorificarse a Él mismo, sino para hacer que Cristo sea perfecto en la vida de la persona. ¿Te das cuenta? Por eso Jesucristo dijo, cuando Él venga, tomará de lo mío y os hará saber. Será como el otro consolador que guíe al primer consolador que vino aquí para que sus pecados sean perdonados. O sea que el Espíritu Santo tiene una misión interesante. Ok. Bueno, pastor, entonces vámonos con el resumen. En el resumen podemos presentarle a nuestros oyentes de este segmento que ahora necesitamos ser activos y luchar activamente en lo que tiene que ver con la fe. Eso quiere decir que cuando escuchamos la palabra de Dios, ahora necesitamos aceptarla en nuestros corazones. Creer, porque tener fe es creer. Entonces, avanzar en esa dirección creyendo en el Señor, creyendo que Él es nuestro creador, creyendo que Cristo es nuestro sustentador, creyendo que Cristo es nuestro redentor y que lo hizo con su propia sangre y que al morir en la cruz del Calvario, Él pagó el precio total de nuestra redención. Y si nos mantenemos allí, confiando en esa dirección, vamos avanzando en el camino que Él ha trazado para finalmente, sea que vivamos o que muramos, antes de llegar aquí, el levantarnos al reino de los cielos. Entonces, por el otro lado, también debemos ser pasivos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema que, aunque nos lavemos con lejía, amontonemos jabón y busquemos todos los detergentes que hay en el mundo entero y nos apliquemos eso a nuestras vidas y hagamos todos los esfuerzos que podamos hacer, nadie puede cambiar su estado de pecado por un esfuerzo que haga. Entonces allí necesita ahora descansar en el Señor y decirle al Señor Padre Santo, no te encubrí mis maldades, aquí están. Entonces, con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, entonces ahora creo que tú eres capaz de perdonar mis pecados y fortalecerme también para que pueda avanzar en esa dirección. Pero es un gran peligro, Magdalena, cuando la persona quiere ponerse a tono con Dios por un esfuerzo que la persona haga. Le puede pasar como a Saulo de Tarso. A Saulo de Tarso le enseñaron que él podía hacer un esfuerzo grandísimo tratando de guardar la ley para poder armonizar con el Señor. Y cuando hizo un esfuerzo grandísimo allí, que frente a la ley era una persona que era irreprensible, porque se creía que era una persona que había alcanzado ya el nivel que Dios quiere, y cuando ciertamente el Señor lo examinó en su corazón, todavía sigue siendo un transgresor porque era un homicida. Él fue el autor intelectual de la muerte de Esteban. Y ahora cuando el Señor lo intersecta en el camino a Damasco, le enseñó que solamente la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario lo puede limpiar de pecado. Y Él confió en eso de una manera muy firme. Por eso dijo, lo tengo todo por pérdida, lo tengo todo por basura, para ganar una sola cosa, y este es a Cristo crucificado. Y su gloria estaba en la cruz del Calvario, lo que ocurrió allí en la cruz del Calvario, porque entonces él confió plenamente que no tenía que hacer un esfuerzo personal para alcanzar la liberación del pecado, sino ahora necesita confiar en lo que Dios había hecho por él. Gloria a Dios. Así entonces cada persona que esté escuchando este programa no se ponga a luchar para ser bueno. Usted es malo, tenemos un corazón malo y no lo podemos cambiar por nuestra propia fuerza, pero Dios tiene la intención y también tiene el poder para cambiar nuestros corazones. Bueno, amigos, pues así como el pastor dice,
Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos firmes, pero también a estar pasivos, esperando que Dios nos restaure. Ha sido todo por hoy en Vivir por Fe. Les invitamos para la siguiente entrega. Les acompañaron el pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras.